Sí, a veces pasamos ya a la parte de debate, ¿vale? Y entramos un poco a discusión, ¿no? No sé un poco, como ha explicado Carlos la dinámica, en el folleto que os hemos entregado, hay un papel para que pongáis, si veis una pregunta, para que queráis gentilmente por cada una de las mesas que se van a celebrar. Ahora con, bueno, Juan y Jorge, de aquí de la escuela del departamento, profesor de arquitectura del departamento, y se va a hacer un poco con Pedro, una dinámica, una mesa un poco de debate, que seguramente tendréis un montón de cuestiones con los asuntos que ha contado Pedro, que son interesantes y algunos controvertidos desde el punto de vista jurídico, medioambiental, urbanístico y demás. Pero si queréis escribir un poco la dinámica, y ahora le pasamos a la mesa las cuestiones, podéis poner el papel o directamente se la hacéis con una escribir o hacéis la pregunta y ya se genera el debate. Pues ahora sé un poco la dinámica, pero si queréis ir preguntando, las otras dos mesas que vamos a hacer. Mientras generamos el debate que ha comentado. Sí, una cosita más, una pregunta de reflexión en la línea de lo que has planteado. Claro, el hecho de poner el mapa, el plano así, y no de la suficiente perspectiva, hay por ahí algunos en los que sí se ve bien, esa zona de actuación forma parte de un entorno, son una serie de cuencas hidrográficas. Unas cuencas hidrográficas que nos generan muchísimos problemas cada vez que cae una tromba de agua en origen, en tránsito y en desembocadura. Porque claro, si miramos para abajo del plano, lo que nos encontramos abajo es un magnífico vacío marítimo con casas a un lado y a otro que se inunda. Entonces, la propuesta esta, que era una propuesta que está ahí aparte fatal, ¿no? Dibujada, como bien dice, era por qué, dado que la autovía no es un límite físico, porque no lo es, tanto la ronda está más que saltada, solamente me falta irse a Rincón de la Victoria, o hace falta ir al propio Pinar de San Antón para que veamos si está la ronda saltada o no. La idea era por qué no se lleva a cabo un urbanismo de muy baja intensidad para salvar lo que tú planteas, es decir, te permite construir un 3%, 4%, 5% se llegó, recuerdo que en distintos cálculos, a cambio de que se reforeste, se intensifique la cubierta vegetal del 90% restante, porque restará el equipamiento y no sé cuánto. Solo cuando garantizamos A, incremento de captura de CO2 y B, lo que tú has planteado que es bastante importante, que es la absorción de agua, de un agua torrencial por parte de los suelos, y por tanto, si el agua permanece más tiempo en el suelo está más tiempo húmedo, por tanto, más vegetación, por tanto, más absorción, y así revertimos el ciclo de degradación en el que estamos ahora mismo. Eso evidentemente lo sabíamos, porque ni propietarios estaban de acuerdo, ni el ayuntamiento tampoco estaba de acuerdo, el estaba en otra, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? Es importante, claro, la alternativa a eso, la custodia. Luego, pues, yo hemos hablado varias veces, a mí me parece bien, porque la custodia, claro, lo que yo no sea el propietario, a mí me parece bien, pero es que yo no me juego ahí nada. Ahora, tú te juntas ahora con el dueño del propietario y dices, ¿qué? ¿Cómo? Que yo, medio ambiente, no, ¿cómo? El cambio climático, no, y las casas, y yo quiero hacer mis casas. Claro, yo creo que va donde va a estar el problema, que el cinturón verde se va a encontrar como propuesta, me parece propuesta, ¿no? ¿Sabes? Bueno, aparte de esas cuestiones, bueno, el papel del profesor Jorge y mío va a ser un poco como lo hemos repartido, ¿no? Como los aspectos particulares de ciudad y aspectos más globales, ¿no? O como unos aspectos más territoriales. Entonces, bueno, yo primero siempre dar la enhorabuena de esas cosas. Porque ya el OMO me parece una iniciativa estupenda, ¿no? De por sí que exista, ¿no? En Málaga, un observatorio medioambiental urbano, está genial. Entonces, partiendo de que todo lo posible para es como una especie de situación de tirar, ¿no? A ver a dónde llegamos. Entonces, primero, desde dos cuestiones. Primero, llamarlo anillo verde o llamarlo anillo verde urbano, ¿no? Que creo que es muy distinto, porque
creo que una de las cuestiones que a lo mejor está encima de la mesa y puede que sea esa de conflicto que existe también con el ayuntamiento, ¿no? Como entidad que se ocupa más de lo urbano, es precisamente la hibridación, ¿no? O la conciliación de los dos aspectos, ¿no? Es decir, me parece que el anillo verde desde un punto de vista medioambiental está estupendo, ¿no? Tener esa consideración de colchón de protección, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, pero me parece que incluso en la manera de contarlo aparecen una idea de supermanzana, ¿no? Por un lado, que está muy bien desde el punto de vista del interior de la ciudad, unos corredores, que yo sé que son 15, que van a tener una importancia muy potente en ese trazado, pero no hay un dibujo en el que aparezca cómo esos corredores verdes son también corredores de espacio urbano, es decir, que es un parque urbano en la actualidad, ¿no? Es un parque en el que la biodiversidad, que está muy bien que la mantengamos, se combine con la biodiversidad humana, ¿no? O sea, que también hemos llegado al punto en el que estamos siempre hablando de esto de lo humano y lo no humano y casi que somos nosotros ahora los que nos salimos fuera de la ecuación, ¿no? Entonces es como un espacio dentro de la ciudad tiene una condición de urbanidad muy potente, ¿no? Y entonces, cómo esos espacios verdes pueden ser tratados desde los dos aspectos, ¿no? Seguir manteniendo la idea de parque en el sentido de espacio lúdico, de esparcimiento y de salud, pero también de corredor verde. Entonces, en ese sentido, no sé si habría la posibilidad de trabajar como organismos que se conciliaran porque aparecerían todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, si en esos corredores verdes admite también puntos más fuertes y puntos más fuertes de urbano, ¿no? de aspectos con mayor densidad, que permita liberar incluso todas esas áreas verdes de regeneración que sabemos que un bosque necesita mucho tiempo para hacerse, ¿no? Tanto porque el suelo respira. Eso como cuestiones a debatir, si hay en algún momento ha surgido sobre la mesa esa idea de unir estamentos, que sé que es muy complicado, y unir también proyectos, ¿no? Que no solamente está el proyecto del verde, creo que el proyecto de un verde vinculado a lo edificado hubiera sido muy necesario, y a todos los corredores. Y luego también, por otro lado, incluso cuando se habla solamente de anillo verde, no es un anillo verde, es una corona verde, ¿no? Porque realmente tenemos el mar. Entonces, si el mar nos ha considerado también como un potencial activador de biodiversidad y de flora también, o sea que en ese sentido el anillo hubiera sido como más potente, ¿no? Y también la incorporación de otras especies que incluso le hubieran dado a Málaga a lo mejor un potencial diferente. Bueno, pues son ya mis temas. Sí, mira, si te comento. Los corredores, que como tú dices son 15, ahora mismo estamos trabajando básicamente en 3. Bueno, yo tampoco me gusta hacer mucha diferenciación entre el verde urbano y el verde natural. Sería el equivalente al suelo urbanizable, ¿no? O al suelo rústico, como se llama ahora con la nueva ley del suelo de Andalucía, la lista, ¿no? O listilla, ¿no? El partido tiene que cambiar 42 artículos le obligó el Ministerio del misma, ¿no? La cantidad de artículos son muchos artículos, ¿no? Pero bueno, por lo cual el reglamento de planeamiento lo quería sacar ahora, va a tener que esperar un poco. Pero volviendo al tema este, y luego tampoco hay mucha diferencia entre poder haberlo entre lo natural y lo urbano. De alguna manera, muchas veces empiezas con la parte urbana y según vas avanzando y tendría en esferas que son ya naturales. Decía que estamos trabajando en 3 corredores. En el corredor de Arroyo Jaboneros, donde ahora ha terminado un trabajo de selección de especies exóticas que son tanto propiedad de la Confederación Hidrográfica como de particulares, y la idea es quitarlas y replantar especies autóctonas. En el corredor que desemboca en el Parque General Faro y en Monte Victoria, que estamos preparando una convocatoria europea de Next Generation, con un pasadizo que una General Faro con el Monte Victoria, pasadizo que no es nada fácil de hacer, porque es una zona que está muy urbanizada, ¿no? Entonces, el pasadizo es básicamente para animales y para personas, ¿no? Entonces, bueno, pues la Unión Europea en este sentido, formación y biodiversidad, nos aprieta para que el pasadizo tenga menos componente humano, pero más componente animal, ¿no? Y luego el tercer corredor que estamos trabajando es el corredor de Guadalhorce, que también lo han visto en la prensa, con un proyecto europeo
que se llama LifeWatch, y ahí pues realmente nace el Parque Natural del Guadalhorce, que recibe al año casi 300 especies de aves y se adentra 14 kilómetros en el interior del municipio hasta llegar a otros términos municipales, ¿no? Y parece correcto lo que dice Delma, porque precisamente el primer corredor que vamos a trabajar empieza al lado de la fábrica de cemento. Y es donde estamos ahora precisamente trabajando un proyecto de naturalización de la araña y de todo ese ámbito. O sea que realmente ahí empieza el corredor verde y ahí no hay corredor verde, pero para nosotros es un punto de inicio y está en el mar. Y acaba por el otro lado en el Guadalhorce. También en este proyecto de LifeWatch que os he comentado, vamos a instalar el Baño del Carmen, que es la zona que se ha visto mejor por la calidad del agua y la limpieza del agua, unas boyas submarinas para hacer con el Instituto Oceanográfico un proyecto que se llama Marito, que es de observación de la vegetación marina y de la fauna marina, ¿no? Unas boyas que se pondrán, que tienen sensores y cámaras de vídeo para ver todo este ecosistema. Entonces, realmente, cuando hablamos del ecosistema del anillo, podríamos hablar del que va por el interior, que es verde, y luego el azul, que es el que va por abajo, ¿no? Pero en ese sentido, es perfectamente interesante lo que hacemos tanto arriba como abajo, ¿no? Y lo de Mareto es un proyecto de un instituto oceanográfico bastante interesante porque la vegetación, sobre todo la fauna marina que hay en Mar del Morán, es realmente muy potente. Sí, me alegro que me estoy en eso. Cuando insistía lo del verde urbano, ya para dar paso a Jorge a la pregunta, tenía que ver más con, bueno, creo que lo has apuntado un poco, ¿no? Con la diferencia entre algunos corredores que son más de biodiversidad no humana, ¿no? Y otros, cómo aprovechar, o sea, que me parece, por un poco de formación más mía profesional, que esos corredores tangenciales, también por planes que aprendemos, ¿no? Todo lo que hizo Copenhague, ¿no? Con su idea de sacar como esos dedos verdes, ¿no? Que salieran, que todos estos proyectos que hacen lanzar el interior del verde que puede haber en la ciudad hacia afuera, ¿no? Como conectar, no solamente como una condición ambiental, sino también de disfrute, ¿no? De seguir diciendo, a lo mejor ya no tiene sentido un Central Park, sino que tiene sentido muchos parques lineales, ¿no? Que hagan esa cuestión de corredor. Y si en ese sentido, esa especie de, bueno, digamos, ella no lo dijo con sus parques conectados, ¿no? Que empiezan a tener esas relaciones entre ellos y relaciones también con redensificar espacios urbanos, ¿no? Que a lo mejor permitan lo que tú comentabas antes, ¿no? Como liberar otra zona, ¿no? Y dejarlas para un futuro más verde. Así que todas esas zonas que no se pueden plantar ahora de bosque, a lo mejor podemos dejarlas 50 años si intensificamos mucho otras líneas, ¿no? En ese sentido me parece que todas esas tangenciales están muy bien. Y ya terminamos estas preguntas, porque a lo mejor hay, y disculpa, a lo mejor no saberlo con certeza, si hay planificada un plan de etapas, ¿no? En el que a lo mejor el anillo no sea por área, sino más bien si es esa condición como de ir desde los ejes hacia afuera, ¿no? Como ir completando más bien en ese trazado, ¿no? Bueno, y ahí me dejo. Vale. Bueno, yo la aproximación que quería hacer, como ha comentado antes Juana, era como de rascar, ¿no? Porque, bueno, primero agradecer que también nos traiga aquí a este foro pues, todos los planteamientos del plan Alicia, que muchas veces cuando nos acercamos al documento, con un documento frío que nos cuesta interpretar las cifras, pero con cifras abrumadoras, ¿no? Como has comentado, de que se espera que en 30 años el anillo verde absorba la mitad del CO2 que produce la capital, ¿no? O sea que yo creo que nos damos cuenta de la entidad de la intervención, de la importancia. Pero claro, a mí se me plantean cuestiones como de interterritorialidad, ¿no? Y yo creo que era un poco... Bueno, de la interterritorialidad, digamos, de entender, o sea,
esta iniciativa que se plantea, ¿no? El anillo verde, que tiene una escala, vamos a decir, local, pero que el cambio climático al final es una cuestión global, ¿no? O sea, que nos está afectando a todo en nuestro contexto mediterráneo. Si se plantea o si tenéis planteado, hay alguna iniciativa de coordinarse con otros municipios, con otras áreas, o incluso como a nivel de Andalucía o de arco mediterráneo, para conformar corredores, ¿no? Continuos, ¿no? Y anillo verde, que se podríamos hablar como con esa necesaria conectividad de cuestiones biológicas, de ecosistemas verde, que podríamos hablar ya casi de área metropolitana de la Costa del Sol, ¿no? No sé si existe como algún planteamiento de coordinación o de plan supramunicipal, ¿no? Sí, bueno, el anillo, los corredores verdes que está haciendo la Diputación Provincial de Málaga, ¿no? Y que conecta con el nuestro, en el caso de Guadalhorce, todos quedamos en el término municipal de Málaga, pero la Diputación luego continúa, y al final el corredor de Guadalhorce son 60 y tantos kilómetros, ¿no? Hay acciones de ese tipo, ¿no? Pero yo tampoco le quiero dar más importancia al corredor verde que la que debe tener. Quiero decir, que es una pieza dentro de un puzzle que tiene muchas más cosas. Porque hablamos de que puede absorber mucho CO2, pero también el suelo urbanizado y consolidado de la ciudad lo puede absorber y somos capaces de darle otra mirada, como hemos visto antes en las supermanzanas, en la de supermanzanas. Porque hoy en día vas andando por Teatinos, que es una zona nueva, que tiene aceras en una sección de 10 metros o más, ¿no? Y no es un maldito árbol de sombra, ¿no? No sé por qué tienen la costumbre los promotores inmobiliarios que organizan la ciudad y los técnicos que siguen de parapetos de poner a distintos y siniestros palmeras, ¿no? Igual de poner árboles que den sombra, ¿no? Pues una palmera actualmente puesta en un sitio, pues tiene un caliz estético, pero los recorridos peatonales requieren de árboles que den sombra, ¿no? Y realmente no vemos prácticamente en la ciudad nueva sombra. La zona esta que aquí estáis viendo es Colina de Limonar, ¿no? La parte esta que baja, una parte que tiene unas pendientes, puede ser una tremenda, y cuando aquí cae una tromba de agua, bueno, va a correr cuesta abajo, que se las pela, pero por ejemplo, en este viario, ¿no? Y que sale en la autovía, que hacen un poco de eje de toda la zona, no hay un solo árbol. Entonces dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el paseo de Miramar y Limonar aquí abajo, que tiene más de 100 años, tenga sus copas de árboles y creen esa malla y una zona nueva no tenga nada, ¿no? O una palmera por ahí perdida? O esta promoción que es de Fortín, ¿no? Más cuadrada, ¿no? No sé, como la damos, ¿no? Te pones aquí arriba y ves por dentro y no tienen nada por lado, tienen unas palmeras, ¿no? Al lado de las piscinas comunitarias que van a hacer. Y pues se van a chicharrar, ¿no? Porque además hay esta zona de llano artificial, como te he dicho antes, no sé. O sea que el anillo verde tiene su importancia, pero la ciudad existente y su necesidad de renaturalizarla tiene también, pero pasan los años y seguimos construyendo y urbanizando igual. O sea, claro, aquí decimos que dentro de 30 años tendremos el anillo verde, pero si nunca empezamos, pues esos 30 años se van a ir demorando, ¿no? Y al final acabaremos asados como pollos, ¿no? Bueno, muchas gracias, que tenemos que pasar a la siguiente. Es una pena porque hay quien me pregunta, ¿no? Por parte de... Ya tenemos el programa. Bueno, muchas gracias, Pedro. Yo me aplauso bien.